Oremos con la lección divina hoy sábado 1 de abril de 2023, quinto sábado de Cuaresma. Hagamos oración. Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación y en estos días de Cuaresma nos otorgas gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos del 45 al 56. Muchos de los judíos habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Reflexión. El Evangelio hoy nos relata la parte final de este largo episodio que nos lleva que nos llevó a la resurrección de Lázaro en Betania, en la casa de Marta y de María. La resurrección de Lázaro es la séptima señal o milagro de Jesús en el Evangelio de Juan y es también el punto álgido y decisivo de la revelación que viene haciendo de Dios y de sí mismo. La pequeña comunidad de Betania, en la que a Jesús le gustaba hospedarse en casa de los hermanos, refleja la situación y el estilo de vida de las pequeñas comunidades del discípulo amado al final del primer siglo en Asia Menor. Betania quiere decir casa de pobres. Eran comunidades pobres, de gente pobre. Marta quiere decir señora, coordenadora. Una mujer coordinaba la comunidad. Lázaro significa Dios ayuda. La comunidad pobre esperaba todo de Dios. María significa amada de Yahvé, era la discípula amada, imagen de la comunidad. El episodio de la resurrección de Lázaro
comunicaba esta certeza. Jesús trae vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida para todos los que creen en Él. La repercusión de esta séptima señal en medio del pueblo después de la resurrección de Lázaro viene la descripción de la repercusión de esta señal en medio de la gente. La gente estaba dividida. Muchos judíos que habían ido a casa de María y que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero otros fueron desde los fariseos y contaron lo que Jesús había hecho. Estos últimos hicieron como una denuncia para poder entender esta acción negativa de una parte de la población. Es preciso tener en cuenta que casi la mitad de la población de Jerusalén dependía en todo del templo para poder vivir y sobrevivir. Por ello difícilmente irían a apoyar a un desconocido profeta de Galilea que criticaba el templo y las autoridades. Esto también explica el que algunos se prestaran para informar todo a las autoridades. Y la repercusión de esta séptima señal en medio de las autoridades y la noticia de la resurrección de Lázaro hizo crecer la popularidad de Jesús. Por esto, los líderes religiosos convocan el consejo, el sinedrio, la máxima autoridad para discernir lo que van a hacer. Pues este hombre realiza muchos signos o milagros, y si le dejamos que siga así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Por supuesto, a ellos se les acabaría el negocito, porque ya todos irían a creer en Jesús y nadie en ellos. Ellos temían a los romanos y de hecho el pasado, desde la invasión romana, en el año 64 a.C. hasta la época de Jesús, había mostrado ya varias veces que los romanos reprimían con total violencia cualquier intento de rebelión entre el pueblo. En el caso de Jesús, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, inclusive del templo y de la posición privilegiada de estos sumos sacerdotes. Por eso Caifás, el sumo sacerdote de la época, decide: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda una nación entera perezca. Y el evangelista hace un lindo comentario. Caifás no lo dijo por su propia cuenta, sino que era sumo sacerdote aquel año y profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno los hijos de Dios que se hallaban ya dispersos. Así, a partir de este momento, los líderes, preocupados por el crecimiento del liderazgo de Jesús y motivados por el miedo a los romanos, deciden matar a Jesús. Y la repercusión de la séptima señal en la vida de Jesús es el resultado final, que Jesús tenía que vivir como un clandestino. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a una región cercana del desierto, a Efraín. Allí vivía con sus discípulos. La Pascua estaba muy cerca. En esa época del año, la población se triplicaba por causa del gran número de peregrinos y la romería se armaba. Todos conversaban ya sobre Jesús. ¿Qué pensará hacer? ¿Será que no va para la fiesta? Asimismo, en la época en que fue escrito el Evangelio, al final del siglo, época de la persecución del emperador Domiciano, las comunidades cristianas se veían obligadas a vivir en la clandestinidad.
Una clave o una llave para entender esta séptima señal de la resurrección de Lázaro. Pues Lázaro ya venía enfermo. Las hermanas Marta y María mandaron a llamar a Jesús. Dice, aquel a quien tú quieres está enfermo. Jesús atiende la petición y explica a los discípulos, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús acontece a través de su muerte. Una de las causas de su condena a muerte va a ser exactamente la resurrección de Lázaro. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María para consolarlas de la pérdida del hermano. Los judíos representantes de la antigua alianza solo saben consolar, no saben traer vida nueva. Jesús entonces es aquel que trae la vida nueva. Así por un lado la amenaza de muerte contra Jesús y por otro el Jesús que llega para vencer a la muerte. Y es en este contexto de conflicto entre la vida y la muerte que se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la resurrección. Creían, pero no la revelaban. Era una fe en la resurrección al final de los tiempos y no en una resurrección presente en la historia aquí y ahora. Esta fe antigua no renovaba la vida, pues no basta creer en la resurrección que va a acontecer al final de los tiempos en la persona de Jesús y en aquellos que creen en Jesús. Sobre estos, la muerte ya no tiene ningún poder, porque Jesús es la resurrección y la vida. Sin ver la señal concreta de la resurrección de Lázaro, Marta confiesa su fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Jesús ordena quitar la piedra y Marta reacciona inmediatamente. Señor, ya huele mal, es el cuarto día. De nuevo Jesús desafía a Marta haciendo referencia a la fe en la resurrección, aquí y ahora, como una señal de la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ellos retiraron la piedra ante el sepulcro abierto y ante la incredulidad de las personas. Jesús levanta los ojos al cielo y se dirige al Padre. En su oración primero pronuncia una acción de gracias. Dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía lo que tú siempre me escuchas. Jesús conoce al Padre y confía en Él, pero ahora pide una señal a causa de la multitud que le rodea para que todos puedan creer que Jesús es el enviado del Padre. Luego gritan alto, grito creador, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro sale afuera. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. Alguien comentó, a nosotros nos toca retirar la piedra y Dios resucita la comunidad. Hay gente a la que no le gusta quitar la piedra y por eso su comunidad no tiene vida. Para nuestra reflexión personal, ¿qué significa para mí concretamente creer en la resurrección? Parte de la gente aceptaba a Jesús y otra parte no. Hoy parte de la gente acepta la renovación de la iglesia y parte no. Y yo, hagamos oración. Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven, Yahvé. En ti busco apoyo desde el vientre. Eres mi fuerza desde el seno materno. A ti dirijo siempre mi alabanza. Salmo 71.
Alabado sea Jesucristo.